Capítulo 8. Entre los altos peñascos de lava negra de Perea se erigía la tétrica fortaleza de Macaerus. Dentro, un prisionero inquieto se movía a tientas de una pared a otra en la celda de una mazmorra subterránea. Muy de tarde en tarde se le concedía la libertad de un águila encadenada, cuando era conducido a una de las torres del castillo y se le permitía divisar los desfiladeros sin fondo que lo rodeaban. Hacía meses que se iba desgastando en aquel calabozo inmundo. La huida era imposible. Se trataba de Juan el Bautista, que había sido privado de la libertad del desierto salvaje y torturado en el Castillo Negro. Allí yacía, a merced de Herodes Antipas, amenazado por una muerte próxima. Más de una vez, el caprichoso monarca había mandado a buscarle para procurar diversión momentánea a los invitados que asistían a sus banquetes. Puede que las luces, el color, el resplandor de las piedras preciosas le deslumbraran un rato, después de estar acostumbrado a la oscuridad de medianoche de su celda, pero su visión sensible percibía, bajo la pintura y la púrpura del ropaje real, la vida corrupta del rey y la corte. Señalando con dedo firme y acusador al inquieto rey, exclamaba: «No te es lícito tener la esposa de tu hermano». Con palabras que se clavaban como dardos arrojadizos desnudaba la vida corrupta y pestilente cuya inmundicia intentaba ocultar bajo el armiño real. Antipas se acobardaba en su presencia, y aunque hubiera podido librarse de buena gana de un hombre que ejercía tal poder sobre él, no se atrevía a levantar un dedo contra el intrépido y resuelto Bautista. Pero la culpable Herodías esperaba el momento propicio con impaciencia teñida de sangre. Debía pagar con su vida la osadía de su descarado discurso. Mientras tanto, él esperaba en su celda, con la única compañía de sus recuerdos para aliviar el tedio de las largas horas. Una y otra vez revivía las escenas de su extraña vida en el desierto, los días de su preparación, la predicación a las multitudes, los bautizos en los remansos del Jordán. Se preguntaba si aún perdurarían sus palabras, si alguno de sus discípulos seguiría creyendo en él, pero más que nada se preguntaba qué habría sido de aquel sobre el que había visto el Espíritu de Dios descender del cielo en forma de paloma. ¿Dónde estás ahora?, clamó. Si eres el Mesías, ¿por qué no estableces tu reino y concedes pronto la libertad a tu siervo? En la celda vacía sonaba a menudo el mismo clamor, pero la única respuesta que recibía era el eco hueco de sus propias palabras. Un día la puerta de su celda chirrió lo suficiente como para admitir la entrada de dos hombres y volverse a cerrar. En ese destello momentáneo reconoció a dos de sus seguidores, Timio Bar Joram y Benjamín el alfarero. Con un grito de gozo se adelantó hasta ellos y se agarró a sus manos amigas. ¿Cómo pudieron traspasar estos muros vigilados por los romanos?, les preguntó atónito. Yo conocía al guardia, respondió Benjamín. Una moneda de plata cierra oportunamente sus ojos a muchas cosas. Pero debemos darnos prisa, tenemos poco tiempo. Ellos tenían muchas cosas que contar del mundo exterior. Pilatos había cometido un gran agravio al apropiarse de una parte del tesoro del templo, procedente de los impuestos del santo lugar, para sufragar el coste de un gran acueducto que había comenzado a construir, para abastecer de agua a Jerusalén. Incitados por los sacerdotes y los rabíes, el gentío sintió la casa del gobernador, pidiendo a voces que se detuvieran las obras. Armados con palos, muchos soldados vestidos de paisano rodearon a la chusma y mataron a tantos que se despertó una gran comisión por toda Judea y Galilea. Hubo un clamor de sublevación nacional para vengar la matanza. Solo necesitan un líder, exclamó Juan. ¿Dónde está aquel ante quien dije que yo solo era una voz que clamaba en el desierto? ¿Por qué no se da a conocer? Acabamos de regresar de la aldea de Naín, dijo Timio Bar Joram. Le vimos detenerse ante una procesión fúnebre y resucitar al hijo de una viuda. Le seguía una muchedumbre variopinta a quien había sanado de toda clase de dolencias, y con él iban 12 hombres que ha escogido para que le acompañen a todas partes. Preguntamos discretamente a algunos de ellos y nos dieron informes maravillosos de las cosas que él ha hecho. ¿No es raro?, preguntó Benjamín el alfarero, que teniendo tanto poder aún se retrase en establecer su reino. El profeta cautivo no respondió inmediatamente. Luego se paseó en la espesa oscuridad hasta descansar su mano en el brazo de Benjamín. Vayan, díganle que Juan el Bautista le pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Los días pasaron antes que los devotos amigos volvieran a encontrarse otra vez dentro de los muros de la cárcel.
tuvieron que recorrer una dura jornada por áridas colinas y senderos pedregosos. ¿Qué ha dicho?, demandó ansiosamente el prisionero. Vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El hombre se puso de pie, y con largos cabellos colgándole del hombro, levantó la mano y abrió los ojos como ciervo asustado que capta el ruido de pisadas lejanas que se acercan. Es el cumplimiento de las palabras de Isaías, señaló, porque él dijo, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Sí, vendrá, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y batiendo las manos por encima de su cabeza, hizo estremecer la prisión proclamando, tu reino ha llegado, tu reino ha llegado, pronto seré libre. No mucho después el castillo se iluminó con las luces de otro banquete. El tenue aroma de los vinos mezclado con el intenso olor de profusión de flores no podía traspasar los muros siniestros de la prisión, ni tampoco las alegres canciones ni la juerga festiva. Ningún sonido de aplauso alcanzó el oído del preso cuando la hija de Herodías danzó delante del rey. Sentado en la penumbra, mientras los invitados al banquete de cumpleaños estaban de carnaval, oyó las pisadas de las botas de los soldados que bajaban los peldaños que conducían a la mazmorra. La gran cerradura se abrió, los oxidados goznes giraron y un farol tembló ante su rostro. Él se levantó a recibir a sus verdugos. Un poco después su cabeza decapitada fue servida en una fuente ante la sonriente bailarina. Ella emitió un apagado chillido cuando la vio, pero la malvada Herodías la miró con un aire de un triunfo en sus engañosos ojos negros. Cuando las luces se apagaron y los invitados se dispersaron, llegaron dos hombres que obedecían órdenes del guardia, dos hombres con corazón angustiado y cuyas voces temblaron al intercambiar breves palabras. Eran Timeo y Benjamín. Levantaron en silencio el cadáver de su querido maestro y se lo llevaron para sepultarlo, y si alguna lágrima descendió por la senda de sus barbudas mejillas, nadie lo supo, bajo el manto de oscuridad. Así pues, del castillo negro de Macherus, fuera de la prisión de su cuerpo mortal, el alma blanca del profeta del desierto salía por fin a la libertad. Mientras tanto, en la parte norte del país, Phineas siguió a su amigo de aldea en aldea. Había abandonado su antiguo estilo de conversación. Tanta impresión le había causado el poder misterioso que constantemente veía en él desplegado. Cuando hablaba del hombre que había sido su amigo y compañero de juegos, se refería a él reverentemente con el título de maestro. Joel les vio partir con corazón apesadumbrado. Él también quería seguirle, pero sabía que a menos que ocupara el puesto de Phineas en el banco de trabajo, éste no podría salir. La gratitud le mantuvo en su puesto de trabajo. No, no por solo la gratitud. También estaba aprendiendo a amar el espíritu de amor abnegado del maestro. Al tender la plomada sobre su trabajo, se medía a sí mismo con aquella vida perfecta e intentaba enderezarse según el recto modelo de su patrón. Obtuvo su recompensa en la mirada de placer que le brindó el carpintero un día cuando se presentó inesperadamente, polvoriento y sucio del viaje. «Has hecho mucho», exclamó sorprendido. «Has ocupado mi puesto como un hombre adulto». Joel estiró sus brazos fortalecidos con una ligera sonrisa. «Es un placer trabajar ahora», dijo. «Parece tan raro no tener nunca dolor, o esa sensación de cansancio y debilidad que siempre parecía acompañarme. Al principio tenía miedo de que solo fuera un sueño agradable y que no durara, pero ya me voy acostumbrando». «¿Dónde está el maestro?», preguntó Joel mientras Phineas hacía ademán de entrar en su casa. «Se hospeda en casa de Simón. Se quedará allí algunos días, hijo. Sé que deseas estar con él todo lo posible, de manera que no cuento con tu ayuda mientras él se quede». Ojalá pudiera hacer algo por él, pensaba constantemente Joel aquellos días. Una vez tomó una moneda de la bolsita en que guardaba el tesoro de sus ahorros, una moneda que iba a ser destinada a financiar su venganza, y compró la pera más jugosa y madura que pudo encontrar en el mercado.
A menudo le llevaba agua fresca del pozo cuando parecía cansado y sediento tras su incesante labor. Dondequiera que el maestro se volvía, allí, cerca de él, aparecía una carita radiante, tan llena de amor y simpatía infantil que debía producir más refrigerio a su alma sedienta que la fruta escogida o el agua fresca. Una tarde, después de un día muy ocupado en el que había enseñado muchas horas a la gente que se había congregado en la playa, frente a la barca desde la que él les habló, despachó a la multitud. Pasemos a la otra orilla, dijo. Joel se acercó a Andrés, quien estaba ocupado disponiendo las velas. Déjeme ir también, le suplicó con un susurro. Bueno, asintió el hombre con indiferencia. Supongo que puede ser útil. ¿Me puedes alargar esa cuerda? Joel obedeció como un resorte. Un momento después la barca zarpó de la orilla y la ciudad, con su agitación y su luz vespertina, quedó atrás. La mar estaba como el cristal, tan calma y tranquila que las estrellas del cielo se veían reflejadas en sus oscuras aguas. Joel iba sentado en la popa de la barca, con un suspiro de bienestar. El suave movimiento deslizante de la barca le producía descanso. El agradable chapoteo del agua aliviaba su cerebro agitado. Aquella tarde había visto a su tío Labán con otros escribas y fariseos y le había oído declarar que únicamente Belcebú era responsable de las maravillas que presenciaban. La indignación de Joel se inflamó solo con recordarlo. Miró al maestro y vio que se había quedado dormido sobre un cabezal y se preguntó cómo era posible que alguien creyera cosas tan malas de él, donde ahora estaban hacían más fresco. Pensó en cubrir su cuerpo dormido, se despojó del manto que llevaba y se inclinó para tapar los pies del maestro, pero se echó hacia atrás tímidamente, temiendo despertarle. Esperaré un poco, se dijo a sí mismo, doblando la prenda sobre sus rodillas para estar listo. Varias veces se inclinó para extender la prenda sobre él, pero una vez tras otra se volvió atrás. Finalmente, él mismo se quedó dormido. Dada su ubicación geográfica en la cuenca de las colinas, el lago de Galilea está expuesto a repentinas y furiosas tormentas. Los vientos que bajan de las alturas se encuentran y chocan sobre las aguas del lago, hasta levantar olas como muros, para luego hundirse en remolinos bulluentes y peligrosos. Joel, dormido cuando la mar estaba en calma, se despertó y vio que la barca era agitada y sacudida y estaba anegada de agua. La trayectoria de los relámpagos era seguida tan de cerca por los truenos que no había tregua para reponerse del terror. Sin embargo, el maestro aún dormía. Joel, empapado hasta los huesos, se aferró a un costado de la barca esperando volcar en cualquier momento. Era una noche negra, tenebrosa y terrible. Cuán desválidos estaban, zarandeados a diestra y siniestra por la furia de la tormenta. A medida que las olas siguieron golpeando la barca, algunos hombres no pudieron controlar más su pavor. ¡Maestro!, gritaron al que dormía, inclinados sobre él y aterrorizados. ¿No ves que vamos a perecer? Él oyó su petición de ayuda. La tormenta no pudo despertarle de su profundo sueño a causa de la extenuación, pero al oír la primera voz humana desesperada, se levantó dispuesto a ayudar. Contemplando la negrura del cielo de medianoche y las olas salvajes, extendió su mano. Paz, ordenó en una voz profunda. Calla, enmudece. La tormenta se deshizo tan pronto como cae un cuervo fulminado por la muerte. Una gran calma se asentó sobre la faz de las aguas. Las silenciosas estrellas volvieron a brillar. La mar sosegada volvió a reflejar su gloria a los pies del maestro. Los hombres se apiñaron temerosos. ¿Quién es este?, se preguntaron unos a otros, que aún el viento y el mar obedecen. Joel miró la silueta majestuosa, permaneció de pie, callado, junto a la baranda y pensó en la voz que sonara en la noche de la creación con el mandato: sea la luz, y dada la orden, la luz disipó las tinieblas de la prístina noche. Así también esa voz hizo acallar la tormenta con su paz, calla, enmudece, y la hizo sosegar. El niño se acurrucó a sus pies, se tapó la cara con su manto y susurró con temor reverencial y adoración: Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios.